Bienvenidos a Avivamiento, una iglesia cristiana diferente. Hoy presentamos semillas para sembrar y pan para comer. Cuando uno siembra, uno siembra no solamente por sembrar, uno siembra porque espera cosechar algo. No por solamente deporte, bueno, voy a dedicarme a sembrar hoy día, vamos a ver qué hay. No, uno siembra porque a posterior uno va a cosechar. Y cuando uno llega a cosechar de la semilla que sembró, es normal, es usual, es común que después de haber sembrado, lo que haya crecido va a dar un fruto, y ese fruto va a llevar semillas dentro. Es decir, que uno va a cosechar más de lo que ha sembrado. Y el día de hoy quiero hablar acerca de semillas para sembrar y pan para comer. El texto base está en el libro de Isaías capítulo 55, versículos 10 al 11. Vamos a hablar entonces acerca de semillas para sembrar y pan para comer. Tú que nos estás viendo allí, conectado, conectada, te damos la bienvenida. Así es que toma tu cuaderno y tu lapicero para que puedas apuntar todas las citas que vamos a dar, porque creemos que Dios va a hablar en esta noche. Amén. Amén. Solamente uno lo cree. Creemos que Dios va a hablar en esta noche. Amén. Amén. Ahora son 12. Creemos que Dios va a hablar en esta noche. Amén. Amén. Ahora son más. Entonces, Isaías capítulo 55, versículos 10 y 11 dice lo siguiente: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no regresa allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar, y la hace producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. En otra versión, si no me equivoco, la versión Jerusalén dice: así será mi palabra la que salga de mi boca, que no regresará a mí vacía, sin que antes haya realizado lo que me complace y haya cumplido a aquella a lo que la envié. Pero acá dice: porque como desciende de los cielos la lluvia, y no regresa la lluvia a los cielos, así será mi palabra. Acá está comparando la lluvia y la nieve que cae de los cielos, la está comparando con la palabra. Porque dice en el versículo 10: de los cielos desciende la lluvia y la nieve, y no regresa a los cielos esta lluvia o nieve, sino que la lluvia riega la tierra, hace germinar, hace producir, da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra. ¿Está grabando? Bien, entonces, eso ya lo pongo. Dice entonces: así será mi palabra. Quiere decir que si la lluvia cae en la tierra, la palabra también va a caer. Si la lluvia va a germinar, también la palabra va a germinar. Si la lluvia va a producir, la palabra también va a producir. Si la lluvia va a dar semilla, entonces la palabra también va a dar una semilla. Y la palabra, así como la lluvia va a dar pan, así como la palabra. Entonces quiero que veamos hoy día 4 puntos. Número 1, regar. La palabra regar dice que la lluvia, al caer en tierra, va a regar la tierra. La palabra regar significa esparcir agua sobre planta o sobre una superficie para limpiarla y refrescarla. La palabra regar significa esparcir agua sobre la planta o sobre una superficie para limpiarla y refrescarla. Entonces, si esto significa la palabra regar, quiere decir que la palabra de Dios va a simplemente ser esparcida
en nuestra vida para regar, es decir, para limpiar nuestra vida y para refrescarla. Y esto tiene que ver con que si la palabra, al ser esparcida en nuestro corazón, ¿se acuerdan en la parábola del sembrador que Jesús habló acerca de la semilla que cayó? Y dice Jesús en la explicación, esto que caía era la palabra, ¿se acuerdan? Y entonces dice que la palabra va a esparcir el agua de vida para limpiarnos. Porque la palabra regar es esparcir agua. Entonces la palabra, cuando cae en nuestra vida, en nuestro corazón, va a esparcir el agua de vida. ¿Para qué? Para limpiarnos y para refrescarnos. Si vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 3, vamos ahí, Juan 15, 3. Lo que hace la palabra en nuestra vida, porque dice que es el agua de vida. Esta palabra, según lo que va a ocasionar en nosotros, dice acá en el Evangelio de Juan 15:3, dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que les he hablado. Quiere decir que así como la lluvia cae, esparciendo agua para poder limpiar y refrescar, la palabra de Dios, cuando es caída en nuestro corazón por cuanto estamos meditando en ella, estamos leyéndola, estamos recibiéndola, como ustedes ahora la están recibiendo, esta palabra va a regar con el agua de vida. Y como dice Jesús, ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Quiere decir que la palabra, mientras caiga en tu corazón de manera constante, de manera permanente, va a limpiarte, va a limpiarme. Es decir, la palabra nos va a limpiar. ¿De qué nos va a limpiar? De pensamientos antiguos, de paradigmas ya establecidos en nuestra vida. Un paradigma es una forma de pensar, es algo que ya uno tiene establecido en su vida. Les ha pasado o han conocido a personas, o ustedes mismos o yo mismo tenemos pensamientos ya establecidos que no nos mueven de ese pensamiento, ¿no? Esto es así y así va a ser y punto. Algunos dicen: yo soy de esta religión y punto. No, esos son paradigmas o pensamientos establecidos en uno, pero lo que hace la palabra de Dios es limpiar nuestra vida. La palabra de Dios, cuando tú te expones a ella día a día, semana a semana, mes tras mes, año a año, lo que va a hacer es limpiarte. La palabra nos va a limpiar de pensamientos, de formas de pensar, de sentimientos, de manera de vivir que hemos tenido y eran contrarios a lo que Jesús enseñaba. Pero también esta palabra lo que va a hacer es no solo limpiarte de lo que había errado en nuestra vida, sino también nos va a santificar. En el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 17, Juan capítulo 17, versículo 17, Juan 17, 17, dice lo siguiente. Jesús está pidiendo aquí por sus discípulos y le dice el Padre: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. Entonces, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Quiere decir, santifícalos en tu palabra. No solamente la palabra va a limpiar tu vida y la mía, sino que la palabra va a santificarte. ¿Qué significa la palabra santo? A ver, Manuel. Santo, separado. Separado. La palabra santo significa estar separado, apartado, reservado, consagrado, dedicado y entregado. La palabra santo significa estar separado, apartado, reservado, consagrado, dedicado y entregado. Eso significa la palabra santo. Quiere decir que cuando nosotros nos exponemos a la palabra de Dios, cuando dejamos que el Espíritu Santo esté revelándonos su palabra, esté mostrándonos su palabra, va a ocasionar que nos separe, nos aparte, nos reserve. Nos ha limpiado primero de las cosas del mundo, de malos pensamientos, de mala forma de vivir, de mala forma de hablar,
nos limpia de eso y nos separa, nos aparta, nos reserva para Él. ¿Para qué cosa? Para que una vez limpio podamos nosotros recibir de esta agua de vida. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo que no se puede echar vino nuevo en odres viejos? Porque dijo Él, si echamos vino nuevo en un odre viejo, el odre se va a romper por causa del vino nuevo, y al romperse, este vino nuevo que ha sido vertido allí se va a desperdiciar. Entonces nosotros necesitamos ser limpiados de la forma de vida pasada, para que después de ser limpiados seamos santificados, separados para Dios. Cuando tú has entregado tu vida a Jesús, tu vida antigua ha muerto. Por eso dice 2 Corintios 5:17, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces nosotros ahora, al estar en Cristo, nuestra vida es nueva. Nuestro hombre o mujer interior ha sido hecho nuevo, pero externamente la forma de pensar, la forma de actuar tiene que ser renovada. Y lo que hace la palabra es limpiarnos de ello y santificarnos. Por ende, nosotros necesitamos ¿qué? Dejar que la palabra de Dios pueda regar nuestra vida, limpiándonos con esta agua de vida. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de limpiar esta forma de pensar, cuando hablamos de ser santificados, también implica que nos limpiamos de lo anterior, de todo lo que pensábamos, de todo lo que hablábamos. Somos santificados y ahora estamos limpios en Cristo Jesús para poder vivir la nueva vida en Cristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que el camino que vayamos a recorrer sea limpio. Y la palabra es también lo que hace. En Salmos 119, versículo 9, Salmos 119, es el salmo más grande que hay, más extenso que hay. Versículo 9 dice así: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué dice? Con guardar su palabra. Ya no solamente se refiere a oír, sino se refiere a guardar. La palabra guardar significa cuidar, conservar, reservar algo para sí. La palabra guardar significa cuidar, conservar, reservar algo para sí. Es decir, que cuando nosotros hemos sido limpiados de nuestra vida anterior, hemos sido santificados, separados, apartados, reservados, consagrados, dedicados y entregados para Dios, ahora necesitamos nosotros poder vivir esta nueva vida en Cristo en un camino limpio, y por ende necesitamos de la palabra. ¿Cómo es que vamos a limpiar nuestro camino? Guardándola. ¿Qué es guardar la palabra? Ponerla en práctica, ponerla por obra. Que nosotros estamos meditando en su palabra, leyendo su palabra, hablando con Dios, orando. El siguiente paso, ¿qué cosa es? Ponerla en práctica. ¿Estás poniendo en práctica la palabra? Porque Jesús decía: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Si decimos amar a Dios, entonces vamos a guardar la palabra, vamos a ponerla en práctica, vamos a ponerla por obra. Para el pastor es difícil, pero no imposible. Puede ser difícil, pero no es imposible. Pero es que me equivoco, pero no siempre. Si nosotros creemos que podemos vivir según la palabra, quiere decir que nosotros necesitamos ponerla en práctica en todo momento, a toda hora. ¿Cuándo es el mejor momento? Cuando más lo necesitas. Cuando estás a punto de enojarte por causa de que tus hijos o alguien a tu alrededor hizo algo, en vez de que reacciones con la vida anterior que tenías, con una mala palabra o una mala actitud, reaccionemos según el carácter de Cristo. Si hay oportunidad para mentir, si antes lo hacíamos, entonces ahora evitamos hacerlo.
Si hay oportunidad para hacer lo malo, entonces hay oportunidad para que sea lo bueno. Es que estoy siendo tentado, pastor, estoy siendo tentado para hacer lo malo. Pero esa tentación no lo veas como para hacer lo malo. Mira la oportunidad de que puedes hacer lo bueno. No mirar el lado malo, sino mirar el lado bueno de las cosas. ¿En qué sentido? Si viene una tentación a tu vida, es una oportunidad para decir no. Y es una oportunidad para decir no al enemigo y a la tentación, pero es una oportunidad para decir sí a Jesús y poder obedecer su palabra. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿cómo limpiamos el camino? Guardando su palabra. Y cuando hacemos esto, entonces nosotros estamos siendo conscientes de que es Jesús quien mora en nosotros, es Jesús quien está viviendo en nosotros. Y como dice en Juan 4:14, Juan 4:14, dice Jesús algo muy importante aquí. El que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Es decir, si vamos a regar nuestra vida con el agua de la vida, que es de la palabra de Dios, esta agua va a ocasionar que no tengamos sed jamás, y esta agua va a ocasionar que sea una fuente inagotable. Imagínate pensar que cada día puedas estar sediento de Dios y que Él pueda saciar esa sed, que Él pueda calmar esa ansiedad o esa preocupación o ese mal pensamiento con su palabra. Así es como debemos estar actuando y viviendo. Entonces, si hablamos de regar, estamos hablando de que su palabra va a limpiarnos y va a refrescarnos. Punto número 2, germinar. Cuando hablamos de germinar, el significado de ello es empezar a crecer y a desarrollarse. Cuando tú has dejado que la palabra de Dios limpie tu vida, como dice su palabra, que te limpie como hisopo y quedarás verdaderamente limpio, es porque desechas toda la porquería que había en ti, todo lo malo que hacías, todo lo malo que vivías, lo desechas porque dejas que su palabra pueda limpiarte. Y entonces con ello empiezas a crecer y a desarrollarte. Y eso es lo que hace la palabra. La palabra va a germinar, es decir, la palabra va a empezar a crecer dentro de ti, va a desarrollarse, y esto va a ocasionar que tú crezcas y que te desarrolles hasta convertirte en alguien nuevo. ¿Y cómo uno puede crecer? En 1 de Pedro capítulo 2, versículo 2, nos dice la clave para toda persona que ha entregado su vida a Jesús, una persona que recién ha entregado su vida a Jesús y primera vez está experimentando esta nueva vida, va a poder saber cómo crecer. ¿Cómo puede crecer esta persona? En el versículo 2 de 1 de Pedro, capítulo 2, dice: desea como niño recién nacido la leche espiritual. Tienes que desear la leche espiritual, dice, no adulterada. La leche espiritual no adulterada, para que por esta crezcas para salvación. Toda persona que entrega su vida a Jesús, si tú has nacido recién, si tú estás viéndonos allí y has entregado tu vida a Jesús, tú tienes que desear la leche espiritual que no sea adulterada. ¿Qué es una leche adulterada? Una leche adulterada es la que contiene agua, no es leche pura, ¿no? Pero dice acá que deseemos nosotros la leche espiritual, porque por esta leche espiritual vamos a crecer. Entonces Dios quiere que tú crezcas, Dios quiere que yo crezca. ¿Y qué necesitas a recibir? Leche espiritual. Tú tienes que recibir la leche espiritual para que puedas crecer. Y este crecimiento va a ocasionar que tú puedas poco a poco llegar a la adultez. Si vemos en
de Corintios 13:11, Primera de Corintios 13:11, dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Pero cuando ya fui hombre, dejé las cosas de niño. Entonces, ¿qué hace un niño? Habla, piensa, juzga como niño. Pero cuando vas creciendo, vas dejando de hacer esto, de hablar, de pensar, de juzgar como niño. O sea, quiere decir que cuando éramos niños, todos pasamos por esa etapa. Pero ahora que soy hombre, o sea, se refiere a que eres maduro o madura. Entonces Dios quiere que tú y yo maduremos. ¿Qué necesitamos para poder crecer? Leche espiritual. ¿Y cómo es necesario que nosotros podamos crecer? ¿En qué tenemos que crecer? Si tú me acompañas en segunda de Pedro, hemos visto hace un momento primera, vamos a ver la segunda de Pedro. Él quiere que crezcamos en la gracia y quiere que crezcamos también en el conocimiento de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Dice así: antes bien, crece en la gracia, crece en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Crezcamos en la gracia y en el conocimiento. Cuando estamos nosotros, como hemos visto, en dejar que su palabra nos limpie, nos santifique, que nuestro camino pueda estar limpio, cuando estamos en ese proceso, uno puede estar equivocándose, puede estar fallando, pero Dios quiere que lleguemos a la madurez. Entonces es necesario que nosotros podamos crecer en la gracia. La gracia de Dios es el don de Dios, es el regalo de Dios, es algo gratis. Se puede decir que la gracia es Jesús mismo. Es Jesús mismo. Pero dice: crezcamos en la gracia, que no dependas de ti, que no dependas de lo que haces, sino que dependas de lo que crees. Como he dicho varias veces, nosotros no somos definidos por lo que sentimos, sino por lo que creemos. Por eso dice 2 Corintios 5:7, vivimos por fe y no por vista. He dicho varias veces que a nosotros no nos definen nuestros errores. A nosotros nos definen, ¿qué cosa? Lo que Dios dice en su palabra. Y como a nosotros nos define lo que Dios dice en su palabra, vamos a estar en ese constante caminar. ¿Cómo? Limpiando nuestro camino con la palabra, pero ¿qué? De estar guardándola, de estar poniéndola en práctica, de estar viviendo como Jesús, amando como Jesús, hablando como Jesús. Y de esa forma nosotros estamos simplemente dependiendo de Él. Y eso es crecer en la gracia de Dios, depender de Él y no de tus fuerzas, depender de Él y no de tus habilidades, depender de Él y no de lo que te rodea, no de las personas, sino depender de Él. Eso es crecer en la gracia. Y dice: crece en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. No dice de doctrinas, no dice de personas, no dice de cosas, dice: crece en la gracia y el conocimiento del Señor Jesús. Es decir, que Dios quiere que estemos creciendo en esta gracia, no de estar dependiendo de nosotros, de lo que hacemos o dejemos de hacer, pero también quiere que crezcamos en el conocimiento de Jesús. Cuanto más conozcas a Jesús, entonces más en la gracia vivirás. Eso es bueno. Cuanto más conozcas a Jesús, más en la gracia vivirás. Y eso debe ser para todos nosotros. Si yo conozco más a Jesús, entonces voy a poder vivir más en esa gracia. Porque la gracia no es un pase libre para hacer lo que quieras sin rendir cuentas. No, el vivir en la gracia es un pase libre para buscar hacer la voluntad de Dios y no tu propia voluntad. Para buscar hacer
la obra de Dios y no tu propia obra. ¿Me dejo entender? Eso es lo que hace la gracia en nosotros. Cuanto más conocemos a Jesús, más viviremos en la gracia. Entonces, ¿a qué tenemos que abocarnos? A crecer en esta gracia y en el conocimiento de Jesús. Conoce a Jesús. Procura conocer a Jesús. ¿Y cómo lo conoces? Con la palabra. Por eso es que la palabra te va a limpiar, la palabra te va a purificar, la palabra al poner en práctica va a limpiar nuestro camino. Y esta palabra, ¿qué va a ocasionar? Va a ocasionar que crezcas, va a ocasionar que te desarrolles. Y con ello, al estar creciendo en esta gracia, al estar creciendo en el conocimiento de Jesús, nos va a llevar a la madurez. Hebreos, en el libro de Hebreos, en el libro de Hebreos capítulo 6, versículos del 1 al 2, Hebreos capítulo 6, versículos del 1 al 2, dice: por tanto, dejando ya los rudimentos o las enseñanzas elementales de la doctrina de Cristo, vamos adelante, avancemos a la perfección, no echando otra vez el fundamento. Es decir, quiere el Señor que avancemos. ¿A qué? A ser maduros. Dios quiere que te alimentes de la leche espiritual para que crezcas, para que entiendas que al crecer vas a dejar las cosas del niño y puedas ser hombre o mujer madura. Y Él quiere que avancemos para ello. ¿Y cómo lo logramos? Dejando que la palabra de Dios pueda, ¿qué cosa? Germinar en tu vida. Primero, que riegue tu vida. Segundo, que pueda germinar en tu vida, para que podamos crecer, para que podamos desarrollarnos. Número 3, va a producir. El producir es dar fruto. La palabra producir es dar fruto, es decir, que la palabra cuando riega tu vida, la va a germinar, es decir, te va a hacer crecer, te va a hacer desarrollar y va a producir fruto en tu vida. Y este fruto que va a ocasionar, primeramente, es un fruto del Espíritu. Cuando la palabra toca tu vida, va a producir fruto en tu vida, que es el fruto del Espíritu. Y quiero que nos quedemos allí en Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Entonces, vamos a quedarnos aquí. La siguiente semana vamos a continuar. ¿Y qué implica esto? Que primero, lo que hace la palabra de Dios cuando tú la tomas es que va a regar tu corazón. Número 2 es que va a germinar en ella, es decir, va a regar tu corazón con la palabra de vida, va a ocasionar que crezcas y que puedas desarrollarte, porque muchas personas crecen pero no se desarrollan. Otras personas se desarrollan pero no crecen. Son dos cosas diferentes. Y es necesario que entendamos, el crecimiento se da cuando hay alimento. Y el desarrollo se da cuando hay un buen ambiente. Para que haya crecimiento y desarrollo se necesita alimento y un ambiente adecuado. Y eso es lo que la palabra hace, que puedas crecer y que puedas desarrollarte. Pero después de esto va a ocasionar que produzcas fruto en ti. Si no hay fruto en nuestra vida, entonces quiere decir que la palabra no ha ocasionado lo que tenía que ocasionar: crecimiento y desarrollo. Y para ello es que hay que analizarnos. Entonces, hoy día vamos a quedarnos con esto, pero quiero que tú puedas entender algo. ¿Estás dejando que la palabra de Dios riegue tu vida? ¿Estás dejando que la palabra de Dios pueda tocar tu corazón,
para que tu vida pueda ser transformada, pero no de manera discontinua, sino de manera constante. Esperamos que esta enseñanza haya sido de gran edificación para tu vida. Mantente conectado y camina en la verdad que Dios tiene para ti. Recuerda que Dios tiene, quiere y desea lo mejor para tu vida. Y parte de ese mejor es que puedas recibir a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Así que te invito para que cierres los ojos y repitas después de mí. Señor Jesús, en esta hora yo me acerco a ti y reconozco que he pecado. Y ahora te recibo en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador. Te doy gracias por dar tu vida en la cruz del Calvario y morir por mí. Y de ahora en adelante yo viviré por ti. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Es importante que tengas en cuenta los siguientes consejos. Número 1, que puedas tener un espacio donde tú puedas abrir tu corazón, donde puedas conversar con Dios, y esto es a lo que llamamos orar. Orar es vital para tu vida porque inicias tu relación con Dios. Como tú quieres que Él te responda, Él lo va a hacer a través de su palabra, y este es mi segundo consejo, que busques una Biblia y empieces a leer el Evangelio de San Juan, un capítulo diario. Antes de leerlo, háblale a Dios y dile que te hable a través de su palabra, y ahí vas a entender y aprender. Y como tercero, te animo para que puedas estar conectado a un lugar donde puedas crecer espiritualmente. Como Iglesia Avivamiento estamos gustosos y con las puertas abiertas para ti. Así que escríbenos, déjanos un mensaje, un comentario, queremos conocerte, queremos saber de ti y obviamente queremos que puedas conectarte con nosotros. Si hiciste esta oración, comunícate con nosotros al correo avivadiferente@gmail.com. Queremos conocerte y orar por ti. Redes sociales. En Facebook y en YouTube nos encuentras como Una Iglesia Cristiana Diferente. En Instagram y TikTok como @